Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Arrancando semana, una semana intensa. Hoy arranca en temas internacionales la Cumbre de las Américas. Y yo le pedí a Carlos Cascante, especialista en temas internacionales y en relaciones internacionales de la Universidad Nacional, que nos acompañara hoy. Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Un gusto, Randall, siempre estar con vos y los oyentes de Matices para un tema que ha sido, que yo creo que la antesala de la cumbre ha sido inmensamente más interesante que lo que va a ser la cumbre. Esa es mi expectativa. Sí, bueno, y la anticumbre le ha robado protagonismo a la cumbre también. Es muy interesante. Sí, relativamente le ha quitado algún protagonismo, pero la anticumbre tampoco es que estuvo muy poblada de jefes de Estado. Solo fue Luis Arce de Bolivia y un par más, no más que eso, y eso que Venezuela pagaba los aviones. Bueno, imagínate Venezuela pagando los aviones. Bueno, pero vayamos al principio de la historia. ¿Qué es la Cumbre de las Américas, Carlos? La Cumbre de las Américas es un mecanismo de reunión de los jefes de Estado y gobierno del hemisferio que se inaugura hará hace unos 30 años y que tiene como objetivo reunir a todos los presidentes y jefes de Estado de las Américas del hemisferio en un marco que no sea la Organización de Estados Americana, por una razón fundamentalmente política. La OEA tiene una serie de elementos históricos que hacía que muchos países latinoamericanos, incluso moderados, consideraran que era un espacio, digamos, contaminado por el poder de los Estados Unidos, y en la medida que Cuba fue suspendido de la OEA, pues en determinado momento la cumbre se convirtió en un mecanismo para que también los líderes cubanos se sentaran con los demás líderes del hemisferio. Entonces, en determinado momento la cumbre fue políticamente muy importante, especialmente cuando lograba, estoy hablando de unos 6 años atrás, sentar a todos los líderes políticos del hemisferio y permitía ver las escalas de poder, permitía hacer reuniones bilaterales entre presidentes, en fin, tuvo momentos mejores que los que está viviendo ahora la cumbre en general. Ahora, sí tiene su vínculo con la OEA porque parte de la preparación se realiza en la comisión de cumbres que tiene dentro de sí la asamblea de la OEA. Y bueno, en general corresponde al país anfitrión de la cumbre, que es una designación que hacen los países que participan en la cumbre anterior, la definición de la agenda, la definición de los temas y la presidencia de la cumbre, lo que implica definir los invitados a la cumbre. Sí, de hecho te iba a preguntar eso, que cómo se escogía cuál era el país sede de la Cumbre de las Américas. Y bueno, y también te iba a preguntar si estaba en su discreción a quien invitaba. Correcto. Es que es un mecanismo, vamos a ver, a diferencia de la OEA, que es un mecanismo formal, donde hay un tratado de creación, donde se establece por el tratado quiénes pueden ser miembros y los procedimientos para que estos sean miembros. La cumbre es un proceso digamos, de diplomacia multilateral no formalizado, sino que es un acuerdo que permite que los estados se pongan de acuerdo en documentos que ni siquiera son vinculantes, pero que tienen en determinado momento y según las circunstancias peso político. Por ejemplo, en la cumbre pueden llegar a acuerdos y pueden comisionar a organismos regionales a aplicar y a
y hacer valer esos acuerdos. Pueden pedirle al BID que haga, que le dé seguimiento a los acuerdos, pueden pedirle a cualquier organismo americano, hemisférico, que le dé seguimiento a esos acuerdos, pero no tiene las reglas ni la continuidad, porque la cumbre puede dejar de hacerse por un periodo de tiempo, por diversas razones, que no tiene, por ejemplo, que no tiene la OEA, que por ser un organismo internacional que tiene que tener permanencia, con órganos permanentes, con una burocracia permanente, es menos flexible que el mecanismo de cumbres. También esto de las cumbres se puso muy de moda, Randall, al final de la Guerra Fría, porque se consideraba que, o los jefes de Estado y gobierno consideraban que era un mecanismo de hacer diplomacia más allá de los cuerpos diplomáticos y de la burocracia internacional. Es decir, fue como un intento de sobrepasar los problemas que generaba la burocracia internacional. Lo que pasa es que porque se reúnan los presidentes, no cambian las estructuras políticas, pero bueno, generalmente los presidentes tienen la idea de que ellos pueden cambiar estructuras políticas con mayor facilidad, lo cual nunca es del todo cierto. Ok, Estados Unidos fue escogido para ser la sede de la cumbre de este año, ¿ok? Lo que le daba a Carlos el poder, la discreción de escoger a los invitados. Correcto. Y de definir los temas. Antes de los invitados, ¿qué temas definió? Porque me parece que podría explicar un poco a los invitados. Bueno, la cumbre, la agenda de los Estados Unidos hacia el continente tiene dos puntos que son claves. Uno es migración y el otro es seguridad y lucha contra el narcotráfico. Esta cumbre se ha orientado mucho a la idea de migración. Entonces, tiene una connotación de sostenibilidad, se llama, digamos, se le puso un nombre muy rimbombante que es un futuro próspero igualitario, pero además se le agregó la parte de sostenibilidad ambiental. En general ese es el nombre rimbombante, pero los documentos que se están preparando lo que tratan es fundamentalmente de migración y es un esfuerzo de los Estados Unidos por plantear el tema migratorio que para la política interna de los Estados Unidos es fundamental, Randall. Y es que aquí, para leer lo que ha pasado políticamente en los últimos días, también hay que tener claro que la agenda internacional que los Estados Unidos está poniendo en esta cumbre tiene muchos elementos del orden interno y muchas de las acciones que están tomando los Estados Unidos desde la selección del tema, pasando por los invitados, tiene que ver con política interna de los Estados Unidos. Sí, indudablemente que se explica por política interna, pero tiene alcances en la política externa. Totalmente. La migración centroamericana, por ejemplo. Pero, Carlos, vamos a ver, colocar el tema migratorio. Nunca antes, desde el 94, tantos cubanos, por ejemplo, han ido a Estados Unidos. Según el Departamento de Aduanas, de enero de este año a abril han entrado 115,000 cubanos por la frontera con México. Lo que Correcto. significa un periplo a través de todo Centroamérica que tiene que ver con que Nicaragua dejó de pedir visa. Y eso ahí tiene a dos protagonistas no invitados. Cuba, por supuesto, el gran sacador de gente del continente. Venezuela, los venezolanos no buscan mucho ir a Estados Unidos, pero digamos Venezuela. Y Nicaragua, que ha quitado la visa, el eje, el triple eje, digamos, en América del socialismo del siglo XXI. Sí, Randall, vamos a ver, el gobierno de Biden decidió hacer una invitación no generalizada, sino que decidió excluir de plano a dos países, Venezuela y Nicaragua, porque en principio los Estados Unidos no reconoce por ahora el gobierno de Maduro ni el gobierno de Daniel Ortega, pues no los invita. Deja abierta la posibilidad Cuba, pero Cuba se excluye inmediatamente. Díaz-Canel dice que no va a asistir.
Hay ahí un elemento del orden interno que a mí me gustaría rescatar en esa decisión de los Estados Unidos. Y es que uno de los senadores más poderosos de los Estados Unidos es Bob Menéndez. Bob Menéndez es en Estados Unidos se le dice el chairman, es el jefe, el coordinador del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que es uno de los comités más poderosos del Senado de los Estados Unidos. Y Bob Menéndez ha tenido una política muy dura y ha posicionado iniciativas muy duras en el Senado de los Estados Unidos contra Cuba, contra Nicaragua y contra Venezuela. Y en la situación actual en que está la administración Biden, pelearse con un senador tan poderoso como Bob Menéndez, que es demócrata además, sería muy complicado. Así que eso explica un poco la decisión de la administración de no invitar y no esforzarse porque Cuba asistiera a la reunión, lo que contraviene la política que los Estados Unidos habían tenido en las últimas dos cumbres, cuando más bien habían hecho un pulso muy fuerte para que asistiera Cuba en el marco de una mejora de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Pero ante esa situación no han sido invitados ni Nicaragua ni Venezuela y Cuba quedó como en el limbo. Eso ha generado un interesante problema en todo el continente. Y quizá lo explico en tres grandes campos de acción de ese proceso. El primer campo nos es muy cercano, es el Caribe, donde los socios caribeños de Cuba, Venezuela y Nicaragua intentaron que el CARICOM en su conjunto, es decir, los 15 estados que integran el CARICOM, no asistieran a la cumbre. Esta iniciativa fue liderada por el líder de San Kitts de San Vicente y Granadinas, apoyado por Cuba y por Antigua Barbuda. Los Estados Unidos intentan bloquear ese sabotaje de 15 jefes de Estado del Caribe, enviando a un senador muy interesante, un ex senador, perdón, muy poderoso, con mucha influencia en el Partido Demócrata, que es Christopher Dodd. Christopher Dodd es el encargado o el asesor principal de la Casa Blanca para la cumbre. Y él viaja a Barbados a evitar que se dé eso y lo consigue. Es decir, el CARICOM no pasa una resolución en la cual se comprometan los jefes de Estado del CARICOM a no participar en la cumbre y participará la mayoría, salvo los cuatro miembros del CARICOM que también pertenecen al ALBA. Entonces ese fue el primer intento, digamos, de sabotaje violento de la cumbre por parte de los tres países que están o que adversan a los Estados Unidos. El segundo intento de sabotaje se dio en el sur del continente, cuando Alberto Fernández, el presidente argentino, plantea y que es peronista y que, digamos, tiene una relación complicada en su gobierno con el kirchnerianismo, planteó la posibilidad de no ir a la cumbre. Y, digamos, Bolsonaro no había definido si iba a asistir o no. Entonces, nuevamente, los Estados Unidos envía a Christopher Dodd a reunirse con Bolsonaro, con Alberto Fernández y con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, para asegurar que estos tres iban a participar en la cumbre. Esto fue la semana anterior. Con Bolsonaro acuerdan que van a tener una reunión bilateral con Biden, es decir, los Estados Unidos, que había criticado al gobierno del Brasil, va a tener para que Bolsonaro asista, sentar a Biden y a Bolsonaro en una reunión bilateral con todas las fotografías del caso dentro de la cumbre.
Y con Alberto Fernández, para que Alberto Fernández dijera que sí, tuvieron que prometerle una visita a la Casa Blanca que se anunció para julio de este año, si no me equivoco. Y con Uruguay también tuvieron que acordar y van a ir a la cumbre. Ese fue el segundo, digamos, gran intento de sabotear la cumbre. Y el tercer intento de sabotear la cumbre nos es más cercano porque es la decisión de López Obrador de no asistir a la cumbre y amenazar con la realización de una cumbre alternativa con los miembros con los 3 países que no fueron debidamente invitados a la cumbre, pero eso se aborta y México promete que no va a ir López Obrador, pero que sí va a ir el canciller Ebrard. Digamos que en ese marco de intentos de sabotaje de la cumbre y negociaciones al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, es que estamos enfrentando esta cumbre. Y antes de que me lo preguntes, Randall, la visita de Jill Biden a Ecuador, Panamá y Costa Rica también estaba metido dentro de ese proceso de asegurar la mayor cantidad de jefes de Estado posibles en la cumbre, entendiendo que Panamá y Costa Rica era muy importante que fueran, porque Xiomara Castro de Honduras había señalado que no asistiría si no va a Cuba, Guatemala, perdón, si no iba a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bukele está peleado con Biden desde el principio de la administración y dijo que no iba a ir. Y Guatemala también ha recibido críticas de la administración Biden y el presidente Yamatei dijo que no iba a ir. Entonces asegurar la presencia de Costa Rica y Panamá con la visita de la primera dama de los Estados Unidos era fundamental también para que la cumbre no parezca solo Biden, ¿verdad? Entonces es una cumbre que ha sido bastante movida desde lo diplomático para asegurar presencia. Claro, pero entonces los países que no iban intentaron hacer la anticumbre. A mí me llamó Totalmente la atención, yo leí algunas crónicas del diario El País donde le daban mucha importancia a la anticumbre y yo decía, bueno, ¿será que en España llega un montón de noticias? Porque realmente yo no veía desde aquí mucha información como que tuviera un gran protagonismo mediático, digamos. No sé, contame la historia de la anticumbre, ¿quién decidió hacerla? No, la anticumbre es una reunión, digamos, de miembros del ALBA y se plantea como un mecanismo para debatir los verdaderos, y así lo titularon, los verdaderos problemas en un marco donde no haya imposiciones imperialistas. Ahí, Randall, en realidad se intentó mover cielo y tierra con el objetivo de que participaran todos los jefes de Estado y gobierno del ALBA. Lo que pasa es que el ALBA, sin el peso económico que implicaba Venezuela, no tiene la atracción que tenía al principio, hace unos 10 años. Lo cierto caso, la anticumbre no activó una enorme cantidad de jefes de Estado. Es decir, ahí la competencia era muy interesante. La competencia que se planteó es cuál de las dos cumbres, si la cumbre de las Américas o la anticumbre, iba a llevar más jefes de Estado. Es decir, cuál es la voz dominante en el continente. Y lo cierto del caso es que también los Estados Unidos hicieron todo lo posible para sabotear la anticumbre. Y digamos, y todo el movimiento de embajadas de los Estados Unidos en los días anteriores era asegurarse que los países del Caribe, que también forman parte del ALBA, no fueran representados en su más alta dirigencia. Porque vamos a ver, la lógica aquí es de símbolos. ¿Cuál de las dos reuniones tiene más jefes de Estado y de gobierno? Entonces también por ese lado fue muy interesante ver que los Estados Unidos se movió para sabotear ese proceso. Al final llegan a una reunión donde se sacan resoluciones que generalmente dicen lo mismo. Las resoluciones del ALBA en general siempre tienen un lenguaje muy duro hacia los Estados Unidos, muy duro hacia el capitalismo global, que digamos
forma parte del discurso tradicional de este tipo de reuniones y de este tipo de posicionamientos. Y por supuesto, una crítica a la decisión de los Estados Unidos, que vamos a ver, es interesante, tiene su explicación, pero también es cuestionable, ¿verdad? Esa decisión de los Estados Unidos de que en una cumbre que se plantea para todo el hemisferio, definir quiénes son los invitados, excluyendo a 3 invitados importantes, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver, es cuestionable porque debía ser las Américas. Es una cumbre de las Américas. Claro, pero yo no puedo olvidar que Estados Unidos no reconoce ni al gobierno de Ortega ni al gobierno de Maduro. No, imagínate el pleito que se le hubiera hecho a Biden internamente dentro del Senado si hubiera invitado a Nicaragua, por ejemplo, que los demócratas y republicanos han pasado una serie de leyes en contra del gobierno de Daniel Ortega, y si hubiera invitado a Nicaragua directamente. Es decir, es como el Ejecutivo diciéndole al Senado, bueno, ustedes pasan leyes en contra de la dictadura en Nicaragua, pero yo le paso por encima al Senado. Es decir, no era políticamente viable para Biden y para la gente que está organizando la cumbre hacer esas invitaciones. Lo mismo para Venezuela, es que las críticas internas y la situación interna hubiera sido muy complicada en términos tan puntuales como, por ejemplo, la dificultad para nombrar embajadores, porque los Estados Unidos para nombrar embajadores tienen que tener el visto bueno del Senado. Entonces, todo eso se hubiera complicado muchísimo para la administración Biden. Entonces, digamos, entendiendo desde la política interna y desde un pragmatismo muy marcado, era la decisión políticamente viable para la administración Biden. Aunque sí demuestra, Randall, y eso es muy interesante y al final es a lo que quiero llegar, es que muchos países latinoamericanos se han dado cuenta que por la situación que está viviendo los Estados Unidos internamente, por los problemas de los Estados Unidos en términos de contener la migración, ellos pueden jugar más duro con la administración estadounidense, que es el caso que te comenté, por ejemplo, de la decisión de Bukele y la decisión de Giammattei de no asistir. Ellos saben que aunque no asistan y den como un portazo en la cara a la administración, a la administración Biden, saben que la administración Biden no puede dejar de negociar con ellos, porque ellos controlan hasta cierto punto llaves migratorias. Y al controlar llaves migratorias y ante los problemas que se están dando al sur de la frontera, de los estados, en la frontera sur de los Estados Unidos, de ahí, ellos pueden jugar un poquito duro con los Estados Unidos, sabiendo que los Estados Unidos tampoco pueden tener reacciones muy viscerales porque las consecuencias para la política interna de los Estados Unidos pueden no ser muy agradables. Claro, es el tema de las migraciones o de la migración hacia Estados Unidos sigue siendo uno de las principales preocupaciones de los estadounidenses en Estados Unidos, tomando en consideración que desde afuera uno ve y dice, bueno, tal vez tengan más cosas en qué preocuparse, como que se maten entre ellos mismos de una manera muy salvaje. Randall, el problema es que, vamos a ver, si le damos un poco de historia a esto, desde la administración Clinton, el problema de la migración empezó a un concepto que se usa mucho en seguridad, a securitizarse. ¿Qué quiere decir securitizar? Que yo convierto un tema que no es tradicional de la seguridad en un tema de seguridad. Es decir, convierto en una amenaza a la seguridad un tema que antes no lo era. Y dentro de los Estados Unidos empezó a tratarse desde los 90 la migración hacia los Estados Unidos como un peligro, especialmente vinculado con la formación de bandas
en ciudades de los Estados Unidos, especialmente aquellas que tenían mayor cantidad de migrantes. Rápidamente el tema entró a la política electoral de los Estados Unidos y se empezó a generar un discurso bastante xenofóbico, bastante racista, sobre que parte de los principales problemas con la seguridad y la violencia en los Estados Unidos está vinculado con la presencia de migrantes no deseados en los Estados Unidos. Y a partir de ahí, la migración en general, que fue, digamos, un elemento fundamental de la formación de los Estados Unidos contemporáneo, empezó a restringirse cada vez más y a verse como un enorme problema. El asunto termina de explotar mediáticamente cuando durante la administración Obama se da una migración de niños en solitario y la administración Obama tiene una crisis humanitaria en la frontera sur que lo lleva a emprender acciones en Centroamérica para contener la migración. A partir de ahí, con menor o mayor racismo, dependiendo de la administración en que nos encontremos, por ejemplo, la administración Trump fue bastante racista, el tema migratorio y la migración desde América Latina y especialmente desde Centroamérica se convirtió en un tema de la política exterior estadounidense y te estoy hablando desde la década de los 90 han hecho intentos de contención. Por otro lado, con el surgimiento o con el fortalecimiento, para ser más exacto, de las extremas derechas en los Estados Unidos, el tema pasó a ser un elemento de vida o muerte en aquellas campañas electorales que tienden más al fanatismo y al nacionalismo estadounidense, como fue la de Donald Trump. Y de ahí, a partir de ese momento, Randall, trabajar el asunto migratorio para un gobierno de los Estados Unidos se ha vuelto fundamental. Y por eso en esta cumbre incluso se anuncian algunas medidas de los Estados Unidos de acuerdos con algunos países para contener la migración. Te pongo nada más un ejemplo. A esta cumbre ha sido invitado España como observador y se dice que ha sido invitado porque se firmará un memorándum de entendimiento en el cual España acepta recibir asilados latinoamericanos en España, gente que iba hacia los Estados Unidos y que los Estados Unidos va a conseguir que no vayan hacia los Estados Unidos, sino que vayan hacia España. Y entonces, ese va a ser el tema crítico de la cumbre, pero es también el tema crítico mediante el cual algunos países juegan duro con los Estados Unidos, juegan duro con la administración Biden, porque saben que la administración Biden no puede tomar un tono agresivo. Incluso con México, algunas autoridades de los Estados Unidos lo dijeron muy claramente. Bueno, el hecho de que no participe López Obrador no va a evitar que nosotros sigamos teniendo relaciones políticas constructivas con México para los asuntos migratorios. Sí, vamos a ver, entiendo el tema. Lo que pasa es que yo sé que es un cuestionamiento histórico, pero es increíble que, por ejemplo, la preocupación principal de los Estados Unidos sea la entrada de personas cuando les entran miles de kilos de cocaína, por ejemplo. Toda la razón, Randall, pero acordate de una cosa, y yo creo que eso lo dice Bauman, un sociólogo europeo muy reputado. Bauman dice que las migraciones son la señal de que las sociedades no andan bien. Son la señal de que el sistema anda mal porque la gente tiene que irse hacia otros lados. El problema es que a los mensajeros que traen malas noticias siempre son a los que reciben el mensaje terminan matando. Y a mí me parece que ese es el caso de los migrantes. Es decir, el migrante sale de su país porque no le queda de otra. Pero cuando se le recibe como ese mensajero que te trae malas noticias porque el mundo no está bien y es al que se le cuestiona, ¿verdad? Sin cuestionar las razones por las cuales tuvo que salir de su país. Y también es una forma muy, muy burda
de separar la responsabilidad por los problemas sociales que se tienen dentro de un país. Y en los Estados Unidos eso pasó, es decir, la violencia producto de la desigualdad de una sociedad que cada vez tiene más pobreza, que cada vez tiene más desigualdad, se vertió, se definió como un problema migratorio, cuando en realidad está más allá de un problema migratorio. Sí, de hecho, en el tema de las matanzas y los tiroteos, yo creo que una de las situaciones, digamos, de los últimos años es que no hay ningún latino, por ejemplo, que haya emprendido una acción de estas. El día que eso pase, volverá a convertirse esto en un problema migratorio, Carlos. Y te lo pongo aún peor, si vos ves las víctimas, una gran parte son de ascendencia latinoamericana hispana. Yo me quedé asustado cuando vi las estadísticas y me di cuenta que la población más vulnerable a este tipo de acontecimientos son precisamente población hispana. Hay un enorme caldo de odio hacia población latinoamericana en los Estados Unidos, es decir, la sociedad estadounidense cada vez más tiene visiones de más rechazo a la migración y todo lo que eso implica. Incluso si uno se pone a estudiar la línea que ha seguido cierta derecha fundamentalista en los Estados Unidos, lo que dicen es que todo migrante es un peligro porque va a cambiar la forma de vida en los Estados Unidos y que pronto esto no será una sociedad blanca, sino que será una sociedad mestiza, y ese tipo de sociedades están condenadas al fracaso. Eso lo escuchas muy abiertamente en los discursos de odio de la extrema derecha estadounidense. Y ve qué interesante, porque de hecho, digamos, me estoy metiendo a otro tema, pero voy a averiguar un minuto. Leyendo la historia interna alemana antes de la Segunda Guerra Mundial, todos nos preguntamos, los que no hemos estudiado el tema, que cómo un país logró aupar en el poder a Adolf Hitler. Bueno, uno de los elementos fue este. Hay otro montón, pero digamos, uno de los elementos que era muy fuerte, ¿verdad? En el discurso, no solo de él, sino, por ejemplo, de los partidos de más de derecha, que había otras, digamos, que no eran el nacionalsocialismo, era justamente una sociedad más pura, porque todos los males se le daban a la mezcla de razas, ¿verdad? Hoy lo vemos diferente. Completamente. Hoy sabemos que la migración más bien trae muchos beneficios y para los Estados Unidos la trae, Randall. En realidad los Estados Unidos tiene un enorme bono demográfico. Si vos comparas a la sociedad de los Estados Unidos con las sociedades europeas, el gran problema que tienen las sociedades europeas es que son sociedades envejecidas. La sociedad de los Estados Unidos, gracias a la migración, es una sociedad joven. Y las sociedades jóvenes, y eso lo han demostrado los estudios sobre desarrollo, son las más propensas a mantener y generar más riqueza que las sociedades envejecidas. Es decir, generalmente el salto al desarrollo lo dan las sociedades que tienen un amplio bono demográfico, mientras que las sociedades envejecidas se hacen más caras, entran en más problemas, hay enormes déficits laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los Estados Unidos se escapa, digamos, a esa condena de las sociedades desarrolladas de envejecerse precisamente por la enorme cantidad de migración, sin hablar. Estamos hablando aquí de migración ilegal, sin hablar también de la enorme posibilidad y la enorme migración que hay también legal a partir de movimientos que hacen las grandes empresas de los Estados Unidos por captar las mentes más brillantes que pueden haber en los países subdesarrollados para llevarlas a los Estados Unidos y tomar, digamos, ese valor humano. Carlos, un experto como vos, un especialista en relaciones internacionales, profesor universitario, a partir de hoy se pone a ver y a leer sobre la Cumbre de las Américas y qué expectativas tiene, qué te interesa a vos de esa cumbre. A mí me interesan tres cosas, Randall. Me interesa, en primer lugar, ver qué propone los Estados Unidos en una situación de crisis y en sus relaciones con el hemisferio. Todo este preámbulo de la cumbre
esta dificultad, de este ejercicio diplomático desesperado que ha hecho la administración Biden por llevar a jefes de Estado a la cumbre, demuestra que hay una enorme debilidad de los Estados Unidos, que se acrecenta con la presencia de los negocios chinos en el continente. Entonces, quiero ver qué proponen los Estados Unidos para retomar el liderazgo continental. Eso es lo primero que quiero ver. ¿Cuál va a ser el discurso de los Estados Unidos? ¿Cuál va a ser su avanzada? ¿Va a proponer ayudas al desarrollo? ¿Va a proponer una inversión grande en América Latina para competir con la inmigración china? Ese es un primer elemento. Soy pesimista respecto a lo que escuchemos. Me parece que no vamos a llegar hasta ahí. Lo segundo que me interesa ver es el posicionamiento de ciertos países latinoamericanos en la cumbre. Es decir, quiero ver cuál es el posicionamiento, por ejemplo, de Argentina en la cumbre. Más o menos el de Brasil es previsible, pero quiero ver el de Argentina, porque Argentina ha intentado en los últimos meses acercarse a los Estados Unidos. Quiero ver el posicionamiento de Chile en la cumbre, quiero ver cómo lo plantea Gabriel Boric, ese acercamiento desde una izquierda moderada en el continente, cómo ve su cercanía con los Estados Unidos. Quiero ver también, por ejemplo, el posicionamiento de un presidente saliente, que es el colombiano, con la cercanía de las elecciones en Colombia de segunda ronda. Y lo tercero que me interesa ver es qué plantea Costa Rica en la cumbre, o sea, cuál va a ser el posicionamiento de Costa Rica en la cumbre, porque una vez que ha decidido ir, ha definido un posicionamiento por sí mismo, es decir, Costa Rica pudo haber tenido una posición alterna, pero decidió inmediatamente con realmente alguna insistencia de la administración estadounidense ir, y quiero ver si puede sacar ventaja de esa presencia en la cumbre, especialmente en un tema que para este gobierno ha sido fundamental a la hora de definir su política internacional, que es la idea de atraer inversiones en la cumbre. A la par de la cumbre, Randall, de la cumbre política, hay una cumbre empresarial que reúne a circuitos empresariales muy importantes en el continente. Entonces me interesa ver si se logra posicionar este tema. Y te voy a decir por qué. Porque las tendencias mundiales que se han acrecentado con la guerra en Ucrania, la crisis de los contenedores en China y la pandemia, es que las grandes economías como la estadounidense está intentando reducir la amplitud de sus redes de suministro. Eso en cristiano lo que quiere decir es que si antes te podías dar el lujo de comprar muy largo de los Estados Unidos, ya la verdad es que no podés, porque ya no es un comercio seguro. Entonces, por razones de seguridad del abastecimiento comercial, las inversiones se tienen que hacer más cercanamente. Y eso para un país como Costa Rica debe ser una razón de ser de su política comercial. Entonces, quiero ver cómo el gobierno sigue posicionando ese tema en un evento que, por la presencia de este tipo de empresariados, es muy importante. Sí, realmente es muy interesante y gracias, porque tú lo que vos vas a ver nos guía para saber a qué ponerle atención, además a la cumbre. Lo que no esperas, te pregunto, es una cosa inesperada, Carlos. Digamos, tenés expectativas sobre eso, pero no es posible que ocurra una cosa inesperada. Yo no espero que los Estados Unidos emitan o lideren un cambio de su política exterior lejana al continente que marque una diferencia. Es decir, no espero esa gran política de los Estados Unidos hacia el continente. No creo que la administración Biden tenga la fuerza para eso, pero tampoco me parece que el continente sea en general tan fundamental en este momento para la política exterior estadounidense. Entonces, creo que más que nada esto le va a servir a la administración Biden, porque
y esto quiero dejarlo claro, esta cumbre de las Américas, la agenda es estadounidense, esto no es una cumbre donde los estados sí participan en las reuniones previas, plantean elementos para los documentos finales, pero el liderazgo de la cumbre lo llevan los Estados Unidos. Y entonces hay que ver qué es lo que propone el líder, qué es lo que proponen los Estados Unidos. Entonces, yo creo que más bien la cumbre le va a dar espacio a los Estados Unidos para fortalecer algunas relaciones bilaterales en el mediano y largo plazo, sabiendo que hay algunas relaciones en el continente que están siempre en problemas, que van a ser adversariales. Aunque voy a decir lo siguiente, arriesgándome a plantear algo que es más una opinión que con evidencia. A mí me parece que los Estados Unidos, más allá de no haber invitado a Venezuela, más allá de no haber invitado a Cuba, por la situación mundial de hidrocarburos en el caso venezolano y por la necesidad también de que Venezuela esté más dispuesta a trabajar con los Estados Unidos, el hecho de que no los haya invitado no quiere decir que no cierre la puerta a que en los próximos meses siga intentando acercarse a Venezuela y a Cuba. Carlos, pero además de lo que nos has contado esta tarde, Estados Unidos le ha dado una absoluta prioridad diplomática a la cumbre. Yo creo que los Estados Unidos quiso evitar una señal de debilidad enorme, Randall. La visita de Christopher Dodd al Caribe y al sur y la visita de Jill Biden a dos países centroamericanos y a Ecuador, fue una señal, fue cuando ya el botón rojo de que alármense porque esto puede ser caótico, empezó a ponerse rojo, pero rojo incendio. Es decir, ahí lo único que le faltó, discúlpame, fue poner la batiseñal. Fue un elemento ya de estamos en mucho peligro de que esto se convierta en un ridículo para la administración Biden, con los efectos que eso puede tener internamente de un ridículo diplomático para la administración, y quisieron evitarlo, quisieron evitar ese ridículo diplomático de la administración Biden. Esa fue la prioridad coyuntural que se le dio, pero está claro que la prioridad de largo plazo no se le ha dado al hemisferio, y ahora creo yo que están volviendo a ver al hemisferio con cierta preocupación, no por el hemisferio en sí, sino por el avance chino en el hemisferio, ¿verdad? Que ha generado una enorme paranoia en ciertos círculos de poder en los Estados Unidos. Carlos, en 2 minutos, además una presidencia, por lo menos yo lo veo así, vos tendrás muchos más elementos para juzgar, debilitada, o sea, debilitada por la violencia extrema que no puede resolver a lo interno, por la guerra en Ucrania, por los lapsus que tiene bien que mal Biden. No se ve como una presidencia fuerte. No, y yo creo que en los Estados Unidos va a ser complicado que tengamos una presidencia fuerte en los próximos años. El país está muy dividido, demasiado dividido. Hay muchas acusaciones de ilegitimidad del gobierno que el gobierno no puede parar. Su promesa de acabar con la pandemia, no la pudo cumplir. Es el caso de cuando se hacen promesas incumplibles y se cree que se puedan resolver y no se resuelven, entonces se debilita. En el caso particular de la administración Biden, es un partido dividido, el Partido Demócrata está muy dividido. Ayer el Washington Post publica un interesantísimo artículo sobre los pleitos entre el presidente Biden y el senador Joe Manchin, que es, digamos, un senador de centro o menos, digamos, liberal que Biden, pero el artículo lo que refleja es la gran división que hay dentro del Partido Demócrata y la imposibilidad de la administración de llevar adelante sus principales promesas de campaña, y que probablemente, Randall, y eso seguramente lo estudiaremos y lo conversaremos con mucho detalle en otro programa, resultados bastante complicados en las elecciones de medio periodo que amenazan con dejar al presidente sin cámara baja e incluso sin cámara alta, es decir,
perder el control de todo el Congreso de los Estados Unidos. Carlos, permíteme hacer una pausa comercial. Es la única que haremos hoy en Matices. Nos quedan 5 minutos de programa y quiero, por favor, que hablemos de las expectativas de Costa Rica en la cumbre, porque estamos estrenando un gobierno. Permíteme hacer la pausa. Ya volvemos. Carlos Cascante nos acompaña. Regresamos a Matices. Carlos Cascante nos acompaña, es especialista en relaciones internacionales, analista de Matices desde hace ya bastante tiempo, honor para mí. Carlos, Costa Rica va para allá. El presidente Chávez ha generado una fuerte presencia internacional, es decir, fue a Davos, él personalmente va para la Cumbre de las Américas. ¿Qué expectativas podría tener Costa Rica respecto a este tema? Me parece que el presidente es el perfil que yo creo que el presidente va a tener. Es decir, es un presidente que proviene de organismos internacionales. Ese es su mundo. Ese fue el mundo que vivió por 20 años, 25 años, si no me equivoco. Entonces yo esperaría que el presidente tuviera una fuerte presencia internacional. Me parece que un país que tiene los problemas fiscales de Costa Rica va a requerir de que el presidente haga negociaciones al más alto nivel con organismos financieros internacionales, y los organismos financieros del continente van a estar en la cumbre. Entonces, la presencia del presidente en ese espacio a mí me parece fundamental. Si yo siempre he pensado que el presidente tiene que tener una agenda exterior, y que yo no considero que el presidente salga es en sí mismo un acto de irresponsabilidad, sino que creo que es necesario en este momento de la historia de Costa Rica, en esta coyuntura que estamos viviendo, que Costa Rica tenga una vinculación de primer nivel con organismos internacionales financieros es clave. Y aquí va a estar el BID, y el BID es muy importante para los próximos años de Costa Rica. Por otra parte, me parece que el presidente tiene que estar para dar una señal de con quién está en esta disputa continental entre, digamos, los países que adversan a los Estados Unidos y los Estados Unidos. Y la decisión de estar es importante a nivel presidencial porque se acerca a los Estados Unidos y sabemos la importancia que los Estados Unidos tienen organismos internacionales. Entonces me parece una decisión muy pragmática ir, y me parece adecuada por la situación que vive el país. Claro, pero a escuchar, es decir, a estar atento a los contenidos, no a tener ninguna posición propositiva en la cumbre. Por lo menos yo no espero. Randall, es que por la estructura que tiene la cumbre, y eso quizá lo explico en 2 minutos, en 1 minuto. Tenés hasta 2, tranquilo. Ok, vamos a ver. Las cumbres se organizan en varios niveles. El primer nivel es el nivel técnico. Entonces, en el nivel técnico se reúnen y se han venido reuniendo desde hace mucho tiempo, muchos meses, representantes de todos los países que participan en la cumbre, y han ido construyendo los documentos y las declaraciones de la cumbre. Es decir, si tenía que haber participación de Costa Rica activa en la generación de documentos, se tuvo que haber dado desde hace bastante tiempo. El día de hoy se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores para ver esos documentos y decir que sí. Y ya cuando lleguen los presidentes es el momento del show. O sea, es el momento en que un presidente puede hablar en un espacio, en una cámara de resonancia de alto nivel, pero ya la influencia sobre los documentos es mínima. Ya cuando los presidentes llegan ahí, prácticamente todo está cocinado desde la reunión de cancilleres.
Ok, estará cocinado entonces, una vez que se reúnan los presidentes. Ahora, ¿Qué es lo común? Perdóname, Rand, Sí. perdóname, pero aquí hay un elemento que tenemos que ponerle atención. ¿Con quién se reúne el presidente Chávez? Es decir, aquí esto es muy importante porque vamos a poder observar, al menos mediante señales, en primer lugar, si se trabajó lo suficientemente bien para que tuviera reuniones bilaterales de peso. Y en segundo lugar, ver cuáles son los intereses en las reuniones bilaterales. O bien si tiene una agenda más de organismos multilaterales hemisféricos en esta cumbre. Eso es parte de lo que es interesante ver. Si el trabajo se hizo bien, lo veremos en las reuniones bilaterales porque el plenario es más un espectáculo discursivo que una toma de decisiones. Ok, estaremos atentos, sobre todo después del programa de hoy, a esas cosas, Carlos. Te agradezco muchísimo que nos hayas enseñado como siempre y nos hayas acompañado este arranque de semana, Carlos. Con mucho gusto, Randall. Ha sido un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Gracias, Carlos. ¿Con qué canción quieres irte? Hoy me voy con alguien que se despidió hace unos días aquí en el país, que es uno de mis cantantes favoritos, Serrat. Poema de amor. Poema de amor de Joan Manuel Serrat. Carlos, muchas gracias. Con gusto, Randall. Buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Yo les recuerdo que queda disponible este video en Facebook, pero también los podcasts de Matices que pueden descargar en Apple Podcasts, en Spotify y en Google Podcasts o escucharlos también online. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Joan Manuel Serrat despide Matices. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.